Hola a todos y todas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar del Día Mundial de la Esofagitis Eosinofílica. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alfredo Lucendo, a la doctora Carolina Gutiérrez, al doctor Javier Chajuán y Zoraida y yo mismo, Víctor, que seremos los moderadores de este webinar. Antes de empezar, de nuevo, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy y por acompañarnos en este importante lanzamiento del Día Mundial de la EOE. For our international guests, we have English translation available. So if you want to listen to this webinar in English, you can use the translation interpretation icon on Zoom. And if you want to hear or read the webinar in another language, you can scan the QR code that you see on the screen with your device, with your cell phone or with your tablet. Este webinar será en español, solo que tenemos traducción en otros idiomas para nuestros invitados internacionales. Rápidamente os voy a explicar cómo será la agenda de hoy. Primero haremos esta bienvenida introducción. Yo tendré el placer de hacer una sesión muy breve de la situación global de la EOE y sobre el Día Mundial de la EOE, cómo nació este día y qué impacto queremos crear. Después mi compañera Zoraida os hará una introducción al primer bloque del webinar y explicará también un poco sobre su fundación en España, Deseo. La parte clínica médica de este webinar, tiene dos bloques. El primer bloque se centra en la epidemiología de la EOE, la presentación clínica y la historia natural, y el segundo bloque se centra en tratamiento. Esto es una muy breve foto sobre la incidencia global de la EOE. Yo sé que todos y todas estáis muy familiarizados con la incidencia en vuestro país, pero creemos que es importante también que conozcáis cómo es el estado de la EOE alrededor del mundo. Globalmente, la EOE tiene una incidencia de 5,3 casos por cada 100.000 habitantes al año, tiene una prevalencia de más de 40 casos por 100.000 habitantes al año. Hay muchas diferencias regionales y hablaremos de esto un poco más tarde. Tiene un incremento, tiene una tendencia a incrementar la incidencia y la prevalencia de la EOE, también porque, gracias a Dios, también porque hay más diagnóstico y más acceso, pero veremos que todavía no estamos ahí. La edad es más común en adultos, está demostrado a partir de ahora que ya es más común en adultos, a pesar de que se detecta principalmente en niños al principio y afecta más a varones de raza blanca. Ahora, todo esto que he dicho es según la data que tenemos y ese es el problema. Como veis en el mapa, todas esas regiones que están en negro, no todas, pero la mayoría de esas regiones que veis en color negro son regiones en las que no tenemos datos. Son regiones en las que hay muy difícil diagnóstico, son regiones en las que hay todavía más difícil acceso al tratamiento. Entonces, conociendo esta problemática de que sí que hay casos de la EOE en todos esos países, sí que hay gente que vive con la enfermedad, solo que no tienen acceso al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, 11 organizaciones nos pusimos de acuerdo para crear el primer Día Mundial de la EOE. Son las organizaciones que veis los logos aquí en la parte inferior de este slide. Hay Deseo de España, APFET de Estados Unidos, Aussie Inc. de Australia, Crónicos Día a Día de Brasil, Cured de Estados Unidos, la IOS Network del Reino Unido, ESEO de Italia, FACT de Estados Unidos, GAP, que es la organización que tengo el placer de liderar, y Viseot Alergije de Serbia. Y también se unió recientemente la Asthma and Allergy Foundation de América. Estas 11 organizaciones trabajaron duramente para crear el primer Día Mundial de la EOE, que se basó en el día existente europeo de la EOE. Decidimos convertirlo en un día global. Trabajamos para crear una web para este día, recursos para las redes sociales, vídeos y reels. Todos estos recursos están disponibles para que todos y todas los podáis descargar, los podáis usar, los podáis compartir. De hecho, estaremos muy contentos si lo hacéis porque, como decíamos en el slide anterior, es muy importante que haya más diagnóstico, que se conozca más, que se concientice más sobre la EOE en todos los países del mundo. De nuevo, todos estos recursos están en todos los idiomas de la alianza, es decir, español, inglés, serbio, italiano,
portugués brasileño. Y ahora, sin más, le voy a dar el paso a mi compañera Zoraida, que os va a presentar el primer bloque. Muchas gracias. Hola a todos, en nombre de Adeseo quiero agradecer sobre todo a GAP por darnos este apoyo y en especial al doctor Alfredo Lucendo, al doctor Javier Chaguán y a la doctora Carolina Gutiérrez por esta participación y vuestra implicación en la EOE. En este espacio hemos querido recoger todas las preguntas e inquietudes que nos habéis hecho llegar desde todas las partes del mundo para intentar poder solventar todas esas dudas, recopilando la información más relevante y avances sobre la EOE en diversos contextos geográficos y edades. Esperamos que os pueda ser de utilidad. Desde AEDESEO, como muchos ya sabéis, intentamos dar soporte, visibilizar e impulsar la investigación. Con ello, cualquier persona que quiera puede entrar en nuestra página web en aedeseo.org y sin más extenderme le paso la palabra al doctor Alfredo Lucendo y así podemos continuar y que el tiempo nos aprima. Bueno, pues simplemente dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecer a GAP y agradecer a Edeseo y al resto de socios de este consorcio por la iniciativa de pasar a este nivel mundial, el anterior día regional o nacional de esofagitis eosinofílica. Bueno, pues si os parece voy a empezar a hablar de la primera cuestión que nos ocupa, que es la frecuencia de la enfermedad. ¿Por qué esta enfermedad está aumentando? ¿Cuál es la frecuencia real que tiene? Si se agregan casos en la familia y qué papel tiene la alergia y qué factores de riesgo pueden estar detrás de ello, ¿no? Bueno, sabemos que esto es una enfermedad reciente, descrita inicialmente hace solo 3 décadas y pese a ello ya es una enfermedad que no podemos seguir considerando más una enfermedad rara. Es tremendamente frecuente. Anteriormente, Víctor nos ha mostrado unos datos que resumen cuál es la epidemiología a lo largo de estas 3 décadas, pero si vamos a datos actuales, podemos decir que hoy día la enfermedad afecta a 1 de cada 600 habitantes, lo cual significa pues que estamos muy por encima del límite para definir una enfermedad rara. Una enfermedad rara es más de 50 por 100.000, la esofagitis eosinofílica en muchos países serían más de 150 por 100.000. Este aumento ha sido especialmente intenso en las últimas décadas y no solamente ha sido porque la endoscopia cada vez se utiliza más como primera línea en el diagnóstico de las enfermedades digestivas, sino porque realmente hay un aumento en la aparición de nuevos casos que se produce por causas que no conocemos de manera precisa, pero que de alguna manera son comunes a las que afectan a otras formas de alergia. Sabemos que cambios en los estilos de vida asociados a un mayor desarrollo socioeconómico de los países suponen exponerse de manera distinta a distintos componentes del ambiente, ya sea tóxicos, detergentes, productos industriales, productos artificiales, cambios en la microbiota con la que nos relacionamos a través de la piel y las mucosas, y esto pues genera lógicamente un cambio en la función del sistema inmune que empieza a reconocer como patógeno lo que realmente debería ser fisiológico. ¿Qué pesa más, la genética o el ambiente? Porque sabemos que existen casos familiares que se van agregando dentro de la misma familia y la enfermedad afecta a padres, afecta a hijos, afecta a hermanos. Tenemos muy claro que pesa mucho más el ambiente. La genética puede ser importante en tanto que predispone a presentar una naturaleza alérgica, pero el ambiente es el que determina en última medida la aparición de la enfermedad. Hay un trabajo muy interesante publicado hace unos años en Estados Unidos que nos muestra cómo la frecuencia de esofagitis eosinofílica entre las esposas de pacientes con esta enfermedad es más alta que en la población general. Lógicamente, las esposas y los maridos no comparten genes, pero sí que comparten íntimamente ese ambiente. ¿Por qué esta enfermedad ha aumentado? Es difícil de explicar, pero hay dos hipótesis fundamentales que trataré de explicar brevemente. La primera es la hipótesis de la higiene. Cuando uno se deja de exponer a patógenos que le pueden condicionar infecciones, su sistema inmune no se educa de manera adecuada y empieza a reconocer como agresivos distintos componentes del ambiente que al principio son inocuos, incluidos entre ellos pues, componentes de los alimentos.
una mayor frecuencia de enfermedades alérgicas se debería, por tanto, a una menor frecuencia de enfermedades infecciosas debido precisamente a que vivimos en entornos más higiénicos. Y la segunda teoría, que es más reciente, es la teoría de la barrera intestinal, en la que tienen un papel muy importante la exposición a estos componentes de la vida moderna que comentaba anteriormente, pues la exposición a distintos detergentes, tóxicos, sustancias químicas a través de la piel y la barrera, y las barreras mucosas del tubo digestivo, el tracto respiratorio, determinan cambios en la microbiota, selección de posibles patógenos que podrían producir infecciones invasivas que despierten una respuesta del sistema inmune exagerada que después se perpetúa, dando lugar a este tipo de enfermedad. Gracias, doctora Aida. Ahora va la doctora Carolina, ¿no? Vengo, O Javier. vengo yo sobre... Sí. Mira, vamos a hablar un poquito sobre cómo sospechar esta enfermedad, de los síntomas y también los hallazgos endoscópicos que podemos ver, la importancia de las biopsias. Y en primer lugar, para hablar de esofagititis eosinofílica, tenemos que saber que esta es una enfermedad que tiene criterios diagnósticos, que en primer lugar se requieren síntomas de disfunción esofágica, o sea, un paciente asintomático yo no lo puedo catalogar como que tiene esofagititis eosinofílica. Y además tenemos que tener histología compatible, que haya más de 15 eosinófilos o 15 o más eosinófilos por campo aumento mayor en algunas de las biopsias esofágicas. Ahora, además hay que excluir causas secundarias de eosinofilia tanto local como periférica. Y esto es importante porque ¿qué síntomas vemos? Yo soy gastroenterólogo de adultos, los síntomas se dan en tanto pacientes chilenos como pacientes europeos. Lo más llamativo en pacientes adultos, por lo menos, es la disfagia, o sea, el paciente a veces se queja con dificultad para tragar o también refiere como que el bolo alimenticio pasa más lento a través del esófago. Y también una característica fundamental de esto es que tienen episodios de impactación, que pueden ser impactaciones del alimento transitorias, o sea, por ejemplo, el bolo se queda como atascado en el esófago por algunos segundos, algunos minutos, o incluso pueden tener impactaciones que son más largas, que requieren una ida al servicio de urgencia para extraer el cuerpo extraño alimenticio. Aparte de esos síntomas, me ha tocado en mi práctica clínica que los pacientes también se quejan de otros síntomas como el dolor torácico. Ya muchos pacientes presentan dolor al pecho, han sido estudiados por cardiólogos, por otros especialistas pensando que es algo coronario, pero finalmente la causa de la esofagitis eosinofílica. Recuerdo un paciente que era piloto, que tenía episodios de dolor torácico intenso y finalmente se estudió por otros lados y el diagnóstico final fue una esofagitis eosinofílica. Y también pueden haber algunos síntomas asociados como la acidez que los pacientes pueden sentir, pero muchas veces esos síntomas están acompañados también de la disfagia o la impactación. Ahora, ¿qué vemos nosotros los pacientes con esofagitis eosinofílica? Como uno de los pilares del diagnóstico, aparte de los síntomas, son tener la histología compatible. Hacemos una endoscopía y tomamos biopsias del esófago. Y en la endoscopía, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar algunas características típicas de hallazgos endoscópicos. Son principalmente el edema, o sea, como que se pierde un poco la vasculatura normal del esófago en la visión endoscópica. También se puede ver un aspecto anillado. Ya los pacientes muchas veces uno ve como un esófago de tipo traquealizado, por así decirlo, donde se ven muchos anillos fijos. También podemos ver algún exudado blanquecino, que me ha pasado muchas veces que los pacientes llegan con diagnóstico de una sospecha de candidiasis esofágica porque pueden ver exudados blanquecinos, pero finalmente nunca fue candidiasis esofágica, sino que fue esofagitis eosinofílica. También surcos longitudinales, furrows, que es en inglés, y también áreas de estenosis, que se ve un estrechamiento esofágico marcado, y son áreas de estenosis. Todos estos hallazgos endoscópicos se traducen hay un acrónimo que se llama EREPS, que muchas veces lo van a ver en sus endoscopías. Cuando un médico le practique las endoscopías, puede poner este score endoscópico que está graduado con algunos puntos y uno puede ir viendo también la evolución que va teniendo este score endoscópico. Ahora, es importante, y yo esto siempre se lo comunico a nuestros residentes, que cuando llega un paciente con disfagia, ya episodios de disfagia, cuando yo le haga la endoscopía, tomarle biopsias de esófago, ¿ya? Y esto es importante porque si no tomamos biopsias de esófago, no voy a poder tener el diagnóstico de esofagitis eosinofílica y vamos a perder esta posibilidad. ¿Y cuántas biopsias? Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Hay estudios que muestran que con 6 o más biopsias del esófago tomadas de más de un sitio, por ejemplo, pueden ser 3 proximales y 3 distales, se logra
encontrar la enfermedad en casi el 100% de los pacientes. Ahora, si yo tomo una biopsia, puede que me pierda mucho de la enfermedad, porque el compromiso de esta patología de los eosinófilos es parchado a nivel esofágico. O sea, porque justo haya tomado, si tomo solo una biopsia, no haya dado en el sitio donde esté el eosinófilo. Ahora, también se recomienda que cuando yo haga una endoscopía tome biopsias de los sitios de mayor inflamación. Otro punto que me gustaría tocar es que hay pacientes, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos harto tamizaje por cáncer gástrico, ¿ya? Porque hay harta incidencia de cáncer gástrico en nuestro país y prevalencia. Entonces puede que estemos haciendo una endoscopía por tamizaje de cáncer gástrico y encontremos hallazgos endoscópicos a nivel esofágico que me hagan sospechar esofagitis eosinofílica y yo lo biopsio. Pero si yo tengo un paciente que está completamente asintomático, y tengo biopsias compatibles con esofagitis eosinofílica, todavía no lo puedo catalogar como que el paciente tenga esofagitis eosinofílica. Pero hay un punto importante a destacar, que muchos de estos pacientes tienen síntomas, pero los han logrado, por así decirlo, camuflar en muchos años de evolución. Porque son pacientes, por ejemplo, que te dicen, no, doctor, yo no tengo síntomas, pero no como carne. Entonces tú decís, ¿por qué no está comiendo carne? Es porque tiene disfagia con la carne. Entonces hay que explorar bien esos síntomas y las medidas compensatorias que tienen los pacientes para evitar los síntomas. Y eso también hay un acrónimo que se llama IMPACT en inglés que nos puede ayudar un poco a buscar estos síntomas que pueden estar un poquito ocultos. Esto es un acrónimo que significa I de Invite Fluids, cuando están comiendo, por ejemplo, que el paciente cada vez que come un trago tiene que tomar agua para ayudar a que baje el bolo alimenticio. M de modificar las comidas, o sea, los pacientes lo que hacen, por ejemplo, si están comiendo unas papas, prefieren hacerlas puré para facilitar un poco el paso del bolo. P de prolongar también los tiempos de comida, son pacientes que comen lento, son los últimos en pararse de la mesa cuando están comiendo. También evitan algunas texturas, por ejemplo, evitan texturas duras, no sé, por ejemplo, las tostadas. Típicamente dicen los pacientes que no pueden pasar una tostada porque es algo muy duro. También mastican excesivamente para que la comida sea cada vez más pequeña y no tengan problemas. Y lo otro que evitan o rechazan algunas pastillas. Recuerdo un paciente que me decía que, por ejemplo, lograba tolerar una pastilla diminuta de un antialérgico, pero si le daba una pastilla más grande, un paracetamol grande, no era capaz de pasar a nivel esofágico y se impactaba. Entonces, muchos de estos pacientes hacen esas medidas compensatorias y eso hace a veces que el diagnóstico se retrase, porque como han compensado tantos años, no toman consideración que eso podría ser alguna alteración o una manifestación de la enfermedad. Ya muchos de estos pacientes llevan 7 años o 10 años haciendo estas medidas compensatorias y no se logra diagnosticar la enfermedad. Y por último, me gustaría destacar que hay una particular presentación que es cuando un paciente llega con una impactación a la urgencia, por ejemplo, y yo tengo que extraer el bolo alimenticio. Muchas veces esa puede ser la primera manifestación clínica de esofagitis eosinofílica, llega una impactación y en ese momento ojalá tratar de tomar biopsias de esófago para así poder llegar al diagnóstico, porque si un paciente que llega sin diagnóstico y tiene una impactación alimenticia y yo no le tomo biopsias de esófago, es probable que el paciente después en el tiempo recurra y si lo diagnostico inicialmente voy a tener más posibilidad de dar un tratamiento efectivo para evitar estas complicaciones. Ahora la doctora nos va a contar un poco más acerca de los niños. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carolina Gutiérrez, soy pediatra gastroenteróloga y bueno, pues también quiero dar gracias a las organizaciones de pacientes por organizar este webinar que creo que nos ayuda a todos a colaborar para promocionar el diagnóstico y el buen tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, con respecto a la presentación clínica de los niños, realmente varía con respecto a los adultos. Y los pediatras en ese sentido tenemos que tener un índice de sospecha todavía más alto, porque a menor edad del niño los síntomas son más inespecíficos. Y por ejemplo, pues en lactantes o en preescolares, pues lo que los niños presentan muchas veces es vómitos, rechazan el alimento, incluso pueden no comer suficientemente y no crecer o no ganar peso suficientemente, tienen síntomas también de reflujo, que regurgitan con mucha frecuencia y tienen a veces también alteraciones de la alimentación que pueden pasar también desapercibidas o no darles la importancia que va a tener, como por ejemplo que hayan tomado alimentos sólidos pero posteriormente no los comen. Perdone, doctora, perdone que le interrumpa. ¿Se puede acercar un poquito al micro porque parece que no la estamos escuchando bien? Disculpe que la... Nada, ¿ahora me escucháis mejor?
¿Ahora mejor? Se oye un poco lejos aún. Se oye lejos. A ver, Ahora, perfecto. ahora perfecto. Vale, Sí, vale. muchas gracias. Venga, gracias. Que la cuestión, como venía diciendo, es que los lactantes o preescolares tienen síntomas bastante inespecíficos, como puede ser que vomitan, que tienen reflujo, regurgitan, o bien que tienen alteraciones de la alimentación, que pueden ser que han tomado alimentos sólidos y lo dejan de tomar, o bien que tosen cada vez que se alimentan, que eso es un síntoma bastante frecuente que nos refieren los padres. Es una forma casi decir que no les está pasando bien el alimento. Incluso eso puede hacer que rechacen tanto que tengan una dificultad para ganar peso o para crecer, ¿no? Cuando ya son un poco más mayorcitos es muy frecuente que tengan dolor abdominal. Lo refieren como un dolor abdominal bastante a veces inespecífico y, bueno, pues también en ocasiones con esas regurgitaciones. Y a veces también tienen los padres una forma de referir a determinados movimientos, ¿no?, que hacen los pacientes, que nos están dando una idea de que en realidad lo que tienen es un problema de disfagia, que no pueden tragar. Por ejemplo, hay niños que saltan cuando están comiendo, muy pequeños, de 2 o 3 años, o que se tocan el pecho, y eso pues son equivalentes de que realmente no pueden tragar, ¿no? Cuando ya son más mayores, pues ya realmente pueden tener o referir claramente que la comida se les atasca, que no pueden comer bien, etcétera. Y por supuesto también en ocasiones adolescentes pueden también tener impactación. Pero quiero resaltar sobre todo estos síntomas más inespecíficos que muchas veces pues eso son catalogados como trastornos más bien desde el punto de vista de la conducta alimentaria, que a veces debajo lo que realmente tienen es una dificultad para tragar y una inflamación del esófago. Entonces, bueno, en ese sentido, el que tengan también alguna otra patología asociada, como comorbilidad atópica, que tengan dermatitis atópica o asma, pues también, o que tengan antecedentes familiares de esofagitis eosinofílica o antecedentes familiares también de trastornos alérgicos o incluso ellos mismos alergia alimentaria, nos debe alertar para realmente ir a diagnosticar esta enfermedad, que lógicamente pasa también por hacer una endoscopia, como en el adulto, con toma de biopsias. En el caso de los niños, la endoscopia tiene la particularidad de que con más frecuencia que en el adulto puede ser normal, sin hallazgos macroscópicos, eso quiere decir sin lesiones que veamos a simple vista, y por eso es muy importante siempre hacer las biopsias, como ha comentado el doctor Chauhan. Y también es menos frecuente que nosotros encontremos en la edad pediátrica estos anillos, estas estenosis que ya están indicando que puede haber más lo que llamamos un fenotipo fibroestenosante. Normalmente nosotros lo que encontramos son más bien esos otros hallazgos de los surcos, los exudados, etcétera, que indican más bien que estamos en una fase más inflamatoria, que es más característica del niño. Y luego, por último, quería comentar un poco los aspectos del diagnóstico no invasivo, ¿no? Cómo está el tema de hacer el diagnóstico, incluso la monitorización, ¿no?, después del diagnóstico y tratamiento por medios no invasivos. Pues porque realmente esto es una necesidad o es una búsqueda que tenemos que realmente intentar alcanzar ese objetivo, pues para disminuir la carga de las endoscopias que vamos a tener que hacer en estos pacientes, especialmente si se diagnostican en la infancia. Entonces, en ese sentido, realmente ha habido muchísima investigación con respecto a biomarcadores, que dijéramos que son moléculas que pudiéramos detectar en la sangre, en la orina, en la saliva, que pudieran ser de gran utilidad, pero realmente no tenemos en este momento ninguna que tenga la sensibilidad o la especificidad suficiente como para que pueda reemplazar a la endoscopia con biopsias. Y ha habido una serie de problemas, fundamentalmente relacionados también, entre otras cosas, con que esas moléculas también pueden venir de las otras atopias que tiene el paciente, pues, que pueda ser el asma, la rinitis alérgica o la dermatitis atópica. Están en otros estudios de investigación también, pues para ver otro tipo de moléculas, microRNA, de vesículas, etcétera. Pero bueno, pues esto será un poco en el futuro. Con respecto a métodos que pudieran ser menos invasivos, no invasivos, pero menos invasivos, pues ha habido una cierta profusión, sobre todo en Estados Unidos, de utilizar la endoscopia transnasal, que en el fondo también es un método invasivo, lo único es que es un endoscopio mucho más chiquitito,
que se puede meter por la nariz y que no necesitaría sedación. Realmente lo que nos evitaríamos sería la sedación. En realidad es un método que no está tan bien implementado ni aceptado y requiere mucha colaboración, y luego las encuestas en los niños no han sido tan buenas con respecto a su aceptación y por eso pues tampoco se ha extendido mucho en Europa. Y quizás sí me gustaría destacar que en lo que se denomina el stream test, que es una que ya se viene estudiando desde hace mucho tiempo y que se está empleando sobre todo en Estados Unidos, que consiste en ingerir una cápsula que se disuelve en el estómago y que está unida a un hilo que queda pegado al esófago durante aproximadamente 1 hora, y después se retira ese hilo y ahí se analizan en el laboratorio determinadas enzimas que son derivadas del eosinófilo. Y parece que eso tiene bastante buena correlación con los resultados de las biopsias y de la histología. Eso es una técnica que bueno, pues parece bastante prometedora. En niños podríamos utilizarla pues probablemente a partir de los 7 años, que ya serían más capaces de tragar esa cápsula, y nos podría evitar pues, utilizar la endoscopia con sedación. Pero realmente tenemos que seguir en la búsqueda de biomarcadores que nos ayuden a hacerlo de modo todavía menos invasivo. Muy bien. Yo estoy seguro de que en los próximos años vamos a tener biomarcadores, porque este es un área de investigación muy intensa y además una investigación muy necesaria. O sea, uno de los costes principales que genera la esofagitis eosinofílica para los sistemas sanitarios es el derivado de las endoscopias, sin entrar en el coste personal que supone para un paciente, y especialmente si es un paciente pequeño, si es un niño, el tener que hacerse endoscopia de manera repetida. Por tanto, estoy convencido de que los sistemas sanitarios van a apostar también por investigar en estas cuestiones. La siguiente cuestión en la que yo quiero abordar es la historia natural de la enfermedad y definir la esofagitis eosinofílica como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es una enfermedad que persiste a lo largo del tiempo, en la que independientemente de que exista un tratamiento que controle los síntomas y la inflamación, la enfermedad está ahí, y tan pronto como se interrumpa el tratamiento, los síntomas y la inflamación volverán a aparecer. Sabemos que la enfermedad es crónica ya desde las primeras descripciones de la misma. Hay un trabajo publicado hace 2 décadas y media por un investigador en Suiza, Alex Straumann, que siguió pacientes adultos durante un periodo de hasta 30 años. En todos ellos, la inflamación y los síntomas se mantuvieron a lo largo del tiempo cuando no existía un tratamiento que los controlase. Por tanto, no tenemos que esperar que la esofagitis eosinofílica se cure de manera espontánea. Es cierto que existen casos excepcionales comunicados especialmente en pacientes pediátricos y tratados con dietas en los que se consigue la desaparición de la enfermedad incluso de manera duradera. Yo, en mi propia experiencia, he podido atender a 4 pacientes de estas características. Pero claro, yo en mi clínica tengo más de 500 pacientes, es decir, son una proporción inferior al 1%. Por tanto, en la mayor parte de los casos, la enfermedad va a persistir a lo largo de los años y por eso vamos a necesitar un tratamiento para mantenerla sin síntomas. Tradicionalmente se ha considerado que la esofagitis eosinofílica puede ser una enfermedad progresiva en la que al inicio lo que predomina es una inflamación en la mucosa del órgano, y con el paso de los años esa inflamación puede producir un fenómeno de cicatrización, un fenómeno de fibrosis. Se va depositando colágeno en los tejidos del esófago y esto produce un esófago rígido, duro y con el tiempo estrecho. Hasta hace no mucho tiempo, los diferentes investigadores líderes en esta patología reconocían, por tanto, la esofagitis eosinofílica como una enfermedad no solamente crónica, sino también progresiva. Hoy eso no está tan claro. Están empezando a definirse distintas formas de la enfermedad que los médicos denominamos fenotipos, y por lo menos habría 2. Unos pacientes que tienen un fenotipo inflamatorio, en los que lo que predomina fundamentalmente es la inflamación del órgano, pero con un calibre normal, con un calibre conservado, y otros pacientes que presentan probablemente desde el inicio, desde el momento del diagnóstico, un fenotipo estenosante, es decir, pacientes que ya en su primera endoscopia presentan una estrechez en el esófago que probablemente impide el paso del propio endoscopio. Y cada vez tenemos más pruebas científicas de que ambos fenotipos responden a formas
particularmente diferentes de la enfermedad. Este es un área de investigación muy intensa, pero que nos debe orientar a cuál debe ser el manejo diferencial de los pacientes con un fenotipo y con el otro, y que abre la puerta a un aspecto que comentaremos más adelante en el webinar, que es la posibilidad de hacer tratamientos personalizados para cada patrón de paciente. Pues bueno, creo que va muy bien de tiempo, con lo cual creo que a lo mejor nos queda un poquito de margen después de este bloque, como nos diga Zoraida, para contestar alguna pregunta que está surgiendo interesante en el chat. Adelante, Carolina, con la última parte de este bloque. Se me oye bien, ¿no? Porque he tenido problemas. Sí, vale. Pues el siguiente aspecto que queríamos comentar y que creo que a muchos de los asistentes os va a ser muy interesante es cómo afecta, ¿no?, la esofagitis eosinofílica a la calidad de vida. Yo creo que esto es algo esencial a tener en cuenta y que también pienso que cada vez más los propios médicos, gastroenterólogos, pediatras, estamos más interesados, ¿no?, en abordar este tema con vosotros y considerarlo, entre otras cosas, y lo hablaremos después, un objetivo terapéutico. No os tengo que explicar, porque vosotros lo sabéis por propia experiencia personal, cómo la esofagitis eosinofílica puede afectar la calidad de vida de modo negativo, pues un poco porque genera, ¿no?, un cierto estrés emocional, porque no solamente a los pacientes, sino también, por supuesto, a sus familias, porque en el fondo pues, está relacionada directamente con la comida, que es un acto social y por tanto también interfiere con nuestras actividades sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema que verdaderamente es muy importante y que se ha estudiado también en diversos estudios utilizando cuestionarios validados, ¿no?, específicos para esta patología, para la enfermedad, para la esofagitis eosinofílica, tanto en niños como adultos. Y este tipo de estudios son muy importantes porque nos ayudan a identificar, ¿no?, cuáles son los principales factores que, encuestados propiamente los propios pacientes, identifican como más importantes o que afectan más negativamente a la calidad de vida, ¿no? Desde luego, uno de ellos es la actividad de la enfermedad, que puede estar en relación, sobre todo en niños se ha visto que la frecuencia de los síntomas, es decir, que los pacientes estén muy sintomáticos, y desde luego en adultos también que tengan impactaciones recurrentes, que estén con problemas de impactación, lógicamente afecta muy negativamente la calidad de vida. Pero también, especialmente en niños, una de las cosas que afecta son las restricciones dietéticas. No solamente la dieta que se pueda poner como tratamiento, de la cual hablaremos luego, de la esofagitis eosinofílica, sino también, por ejemplo, estos niños, como habíamos comentado antes, tienen en muchas ocasiones otras restricciones alimentarias por alergias alimentarias IgE mediadas, que por lo tanto también inciden en ese sentido. Y luego, por otra parte, en adultos también uno de los factores más importantes era la duración de los síntomas, ¿no? ¿Qué nos enseña a nosotros como gastroenterólogos y pediatras gastroenterólogos y médicos en general con respecto al tratamiento y al abordaje de la patología? Primero, pues que es fundamental el diagnóstico lo más precoz posible, ¿no?, para mejorar esa calidad de vida. Y segundo, por supuesto, que tenemos que intentar controlar la enfermedad lo más posible para evitar los síntomas y que eso mejore también esa calidad de vida, incluyendo este objetivo en nuestro tratamiento. Pero que a su vez también tenemos que tener en cuenta cómo, especialmente en algunos sujetos, determinados tratamientos, como puede ser la dieta, puede incidir negativamente y, por tanto, pues hablando y discutiendo con las familias y con los pacientes, pues tendremos que un poco dilucidar, ¿no?, cuál sería el mejor tratamiento en esos casos. Vale. Mira, como nos quedan un par de minutos, si os parece, hay una pregunta en el chat y la podemos contestar. Mi hijo come despacio, con mucha agua, no le gustan los alimentos duros, pero sus últimas endoscopias salen sin eosinófilos. ¿Puede ser una conducta adquirida o sigue con EOE? Llevamos 7 años en tratamiento con retos alimenticios y endoscopia.
Bueno, o sea, entiendo que es un paciente ya diagnosticado, que está en tratamiento y que la enfermedad, al menos desde el punto de vista endoscópico e histológico, está controlada. Por una parte, puede ocurrir lo que esta persona que pregunta apunta ya, ¿no? Que por eso es importante el diagnóstico precoz, porque en los niños esa alteración de la conducta alimentaria motivada inicialmente por la inflamación y por la afectación del esófago, puede acabar haciéndose un poco más establecida y que requiera también un tratamiento más específico dirigido al cambio del comportamiento. Esa sería, yo creo, la causa principal. La segunda causa podría ser, pero es mucho más difícil en niños, o más infrecuente, que hubiera una estenosis que no estuviera diagnosticada, que fuera una estenosis, digamos, larga, ¿no? Porque a veces pues, es más difícil de verlo en la endoscopia. Pero entiendo que sería menos probable en este caso, puesto que las endoscopias repetidas han sido normales. ¿Tú crees, Carolina, que aquí sería bueno, por ejemplo, el trabajo de una logopeda para Sí. corregir esas conductas? Sí, definitivamente sí. Hay que tener en cuenta que muchos de estos niños tienen mucho miedo a comer, han tenido experiencias desagradables previas y eso tienen que tener un tratamiento, un poco de reentrenamiento posterior, ¿no? Y para alcanzar otra vez esa confianza. Sería muy importante el logopeda y en algunos casos también el tratamiento psicológico. Perfecto, muchas gracias. Víctor, creo que tú tienes Sí, ahora un par de cositas. Bueno, sí, un en comentario. el... perdón, Javier, di. Sí, un comentario respecto a lo que dice la doctora Gutiérrez, que en adultos también puede pasar que los pacientes, por ejemplo, logran remisión histológica y yo le hago una endoscopía y la endoscopía no es tan buena para a veces detectar estenosis oculta. Entonces, muchas veces estos pacientes, a pesar de estar en remisión histológica y siguen muy sintomáticos, pueden tener alguna estenosis oculta y se puede encontrar con algunos otros métodos como un trago de bario, etcétera, que puede detectar, por ejemplo, una estenosis que yo no la logro ver con la endoscopía habitual porque la persona que hizo la endoscopía tampoco está tan entrenada en reconocer que el calibre esté más estrecho, por ejemplo. Eso puede pasar también en pacientes adultos que siguen con síntomas a pesar de controlar la inflamación en las biopsias. Gracias, profesor Chajuan, doctor Chajuan, perdón. Hay dos preguntas en el Q&A que quiero leer simplemente, pero porque creo que son una gran lanzadera para nuestra siguiente bloque. Una pregunta es de Rodrigo Reyes, dice, yo soy Rodrigo, tengo EOE diagnosticado desde 3 años, se produce por una alergia alimentaria al huevo y al pollo, actualmente con tratamiento de budesonida en saliva 1 miligramo 7 cc diariamente, lo cual se debe enviar para preparar. Su consulta es si existe algún tratamiento que sea un uso más distanciado en el tiempo y es el tratamiento que mejor tenemos para la EOE. Esa es una pregunta que sé que tenéis la respuesta en el siguiente bloque. Y la siguiente pregunta es también similar, de Josefina. Dice, mis 2 hijos de 15 y 22 años están diagnosticados de EOE. Ambos han sufrido impactaciones, el pequeño terminó en urgencias y les han recetado 2 omeprazoles de 20 diarios en la mañana y antes de comer. Y su pregunta es que le da, bueno, es primero un comentario que le da un poco de miedo los efectos secundarios del tratamiento prolongado y el problema de la imposibilidad de la absorción de vitaminas, sobre todo a nivel neuronal, y pregunta si existe algún otro tratamiento menos agresivo, que creo que es el tema de nuestro siguiente bloque. Entonces, no sé si queréis contestar o queremos directamente... Podemos dejarlo para el siguiente bloque, que es tratamiento. Vale. Yo he visto un par de preguntas. Hay una cuestión que no hemos abordado, que está muy bien descrita en adultos, que es la ansiedad ante la alimentación, que esto es una causa de síntomas que el individuo interpreta como disfagia, pero realmente no es disfagia. El paciente lo que nota es una sensación de ansiedad al enfrentarse a una situación eh, potencialmente angustiosa, como es comer. Esto, lógicamente, le retrae de actividades sociales y le produce otra conducta que está muy bien caracterizada en el caso de adultos, que es la hipervigilancia con la alimentación. Esto es un fenómeno que tarda muchísimo en desaparecer, incluso años, en los pacientes que tienen una esofagitis eosinofílica, a pesar de que tengan un control perfecto de su inflamación y que se hayan descartado cualquier estenosis en el esófago. Es decir, la situación vivida previamente probablemente ha sido tan angustiosa que ha condicionado que el acto de la deglución, que es un acto voluntario e inconsciente, porque
lo automatizamos, es decir, todas las personas que no sufrimos esta enfermedad, afortunadamente, tragamos sin pensar. Tragamos con un acto voluntario, inconsciente y automático. Los pacientes con esofagitis eosinofílica soléis tragar pensando, siendo conscientes en todo momento dónde está el alimento dentro de vuestra garganta y qué movimientos estáis haciendo. Esto no es disfagia, esto es hipervigilancia. Y este es un concepto que hay que tener muy claro a la hora de interpretar muy bien los síntomas en los cuestionarios y a la hora de plantear cuál puede ser el abordaje terapéutico. No hay un tratamiento específico para la hipervigilancia. La hipervigilancia desaparece tan pronto como el paciente consigue olvidarse de la enfermedad. Tiempo después, el paciente descubre que pues, un día estaba comiendo con la familia, distraído con una conversación en la mesa y ha tragado sin pensar y no ha ocurrido nada. Bueno, pues eso es una señal magnífica, ¿no? Aunque el paciente en ese momento se pueda asustar. Bueno, pues esto es una cuestión que está ahí y que es difícil de manejar a corto plazo y tenemos la esperanza de que con el tiempo el control correcto de la enfermedad pues pueda resolver este problema. Vale, perfecto. Pasamos al siguiente bloque. Vale, bueno, antes de pasar al siguiente bloque, diríamos que todas las preguntas que estamos viendo en el chat o en el Q&A, si nos da tiempo las responderemos hoy, si no después os las responderemos mediante email. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque, que es algo que habéis preguntado muchísimo en este webinar, que es sobre el tratamiento, y lo abrirá la doctora Carolina Gutiérrez, con los objetivos generales del tratamiento más allá de la inflamación, particularmente en pediatría y la situación actual del tratamiento dietético. Doctora, por favor. Bien, pues como hemos comentado previamente, bueno, pues los objetivos del tratamiento en la esofagitis eosinofílica, por un lado, a corto plazo, lógicamente incluyen resolver los síntomas, es decir, que desaparezcan los síntomas. Por supuesto, resolver si ha habido complicaciones, como pueda ser pues una impactación o en caso de que haya estenosis. Y, por otra parte, conseguir la mejoría endoscópica y la mejoría histológica a nivel de las biopsias, ¿no? Pero luego tenemos también, por supuesto, objetivos a largo plazo, que es, por una parte, pues, mantener, ¿no? esa remisión de los síntomas, prevenir la aparición de nuevas complicaciones, es decir, que el paciente no tenga en el futuro nuevamente o no se enfrente de nuevo, por ejemplo, o disminuir la posibilidad de que tenga una impactación, que, por supuesto, eso pueda producir alguna otra complicación más grave, como pueda ser una perforación, y mantener esa remisión, ¿no? de la inflamación, intentando, aunque ya lo ha comentado Alfredo previamente, que esa remisión de la inflamación y ese control de la inflamación pues prevenga el desarrollo de lo que hemos hablado antes de la fibrosis o de la estenosis del esófago rígido, que ya requeriría pues dilataciones, ¿no? para poder realmente resolver esa estenosis. Y eso pues es algo que es como más posible, ¿no? En la edad pediátrica, que hemos comentado antes, que en general los pacientes pues tienen sobre todo más inflamación que aspectos de estenosis o fibrosis, que en algunos casos la pueden tener, pero es mucho más infrecuente. Pero hay también un aspecto muy importante en la edad pediátrica del objetivo a largo plazo, que es el mantenimiento del crecimiento y la nutrición. Por supuesto, revertir la malnutrición si la ha habido, pero prevenirla, ¿no? Mediante el control para que se pueda producir un desarrollo y un crecimiento adecuados. Muchas veces, y va a salir posteriormente, se pone mucho el foco en que los determinados medicamentos que podemos utilizar puedan tener algún efecto en el crecimiento, etcétera, pero hay que tener también en cuenta que la propia enfermedad no tratada, si conduce a una disminución de la ingesta en épocas críticas de la vida, también puede conducir a eso y, por lo tanto, tenemos que controlarla. Y luego, como había comentado antes, pues, y cada vez más importante, tenemos que a largo plazo conseguir una buena calidad de vida de nuestros pacientes. Algo que, por otra parte, ya se ha visto en varios estudios, tanto en adultos como en niños, cuando se pregunta a los niños y a los padres, que los objetivos que para ellos son más importantes con el tratamiento es la desaparición de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida. Es decir, que para ellos es fundamental, porque verdaderamente es fundamental, ¿no? Poder
tener una situación en la que puedes comer con normalidad, hacer una vida social normal, que no tienes que estar preocupándote por si va a haber o inhibiéndote, ¿no? por si va a haber alguno de estos eventos. Con respecto al otro aspecto, ¿no? de la situación actual del tratamiento dietético, pues en este momento en el que vamos teniendo cada vez, afortunadamente, más fármacos, bueno, con buenos ensayos clínicos o con una alta eficacia, como son corticoides tópicos que se depositan perfectamente en el esófago y que tienen unos resultados muy buenos, o incluso los tratamientos biológicos, de los que luego hablaremos, pues la dieta sigue teniendo un papel, ¿no? en el tratamiento de la esofagitis eosinofílica, porque además es el único tratamiento que realmente, digamos que se dirige a la causa, ¿no? a la causa de la enfermedad, a los antígenos alimentarios. Bien, es verdad que muchos estudios que se han ido haciendo en los últimos 20 años, utilizando dietas muy restrictivas y muy difíciles de llevar, y por otro lado también con bastante alto impacto en la calidad de vida, pues afortunadamente nos han servido para conocer cuáles son los alimentos más comúnmente desencadenantes, que es desde luego la leche y mucho menos el gluten, o sea, a más distancia el gluten y el huevo, y que también la mayoría de los pacientes tienen uno o dos alimentos como desencadenantes. Por eso, realmente ahora mismo la situación es utilizar dietas menos restrictivas, fundamentalmente en niños, desde luego la leche, que es el alimento más común, que produce una mejoría con remisión histológica en alrededor del 50% de los pacientes, lo cual no es poco, y que verdaderamente es un tratamiento que es mucho más factible de adherirse, ¿no? a él a largo plazo. Solamente en aquellos que estuvieran muy interesados en conocer los antígenos alimentarios podríamos pensar en escalar, porque como sabéis, las pruebas alérgicas al uso que tenemos, tanto los test cutáneos como los test en sangre, no nos ayudan a identificar los alimentos que desencadenan la esofagitis eosinofílica, porque el mecanismo no es el mismo, luego no nos vale, ¿vale? Pero también a la hora de elegir qué pacientes van a recibir dieta, pues tenemos que saber cuál es el perfil adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, no son candidatos pues, pacientes que hayan tenido una alteración de la conducta alimentaria asociada muy importante, porque eso les va a incidir más todavía en poner restricciones, o que tengan ya restricciones de algunos alimentos porque tienen alergias de tipo IG mediada, con urticaria, etcétera, previa al diagnóstico de esofagitis eosinofílica o concomitante, o bien incluso aquellos que están en momentos vitales un poco difíciles de la adherencia, como puedan ser, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Y en ese sentido es importante, pues, digamos, consensuar, ¿no? con la familia y con los pacientes el hacerlo, pero realmente pues en los que está indicado, como he comentado, puede ser una muy buena forma de mantener la enfermedad bajo control, ¿no? También se están viendo si en el futuro, especialmente, y ha habido ya trabajos que apoyan que especialmente las esofagitis eosinofílicas sensibles a leche, pues posteriormente se pueden tolerar algunas formas de leche de diversa manera, como puede ser la leche esterilizada, que frente a la leche UHT, que tiene otra forma de tratamiento. La esterilizada es calentamiento durante más tiempo, alrededor de 20 minutos 100 grados, y la ultra es segundos más por encima de los 150, o bien incluso también leche horneada, que eso también se hace en otras alergias, que es utilizar alimentos en los que la leche se ha horneado, junto generalmente con trigo, en el horno, y que bueno, pues puede mejorar la calidad de vida de esos pacientes que están excluyendo la leche para tener ese tratamiento a largo plazo. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las terapias, los tipos de tratamiento. Vi en el chat que hartos pacientes están con tratamientos con inhibidores de la bomba de protones, con los IBP, como omeprazol, esomeprazol. Y es una terapia antiinflamatoria que uno usa con harta frecuencia. Nosotros en Chile, por ejemplo, le preguntamos a los gastroenterólogos y gran parte utiliza los IBP de primera línea en un porcentaje importante de los pacientes. Y quiero comentar un poco de la eficacia de estos fármacos. Hace poquito, el grupo del doctor Lucendo realizó una actualización de una revisión sistemática y un metaanálisis sobre el efecto de los inhibidores de la bomba de protones de los IBP y mostró
que la respuesta histológica, los pacientes que logran remisión histológica con IVP es más o menos un 45,4%, o sea, cerca de la mitad de los pacientes logran remisión histológica. Ahora, eso no es lo mismo que respuesta clínica, porque la respuesta clínica incluso es mayor, como más o menos 2/3, 65%. Y hay algunas particularidades del tratamiento con IVP, que en general andan mejor al usar doble dosis que monodosis, o sea, por ejemplo, usar en vez de esomeprazol 20 o esomeprazol 40, o sea, que puede ser 20 y 20 o 40 al día. Y existe una leve tendencia al usar en dosis divididas, por ejemplo, 2 veces al día versus una vez al día, que podrían dar un poquito mejor. Ahora también es importante decir que el tratamiento con IVP varía según el sitio en el que estamos. Ya hay sectores del mundo, por ejemplo en Japón, que los pacientes tienen una mayor respuesta al tratamiento con los IVP. Y eso puede estar dado porque en esta población hay menos metabolizadores rápidos o ultra rápidos de estos fármacos. Entonces, en Japón, por ejemplo, se logran respuestas cercanas a los 2/3 de remisión histológica en el tratamiento con los IVP, lo cual favorece mucho, mucho en esta población el uso de estos. Ahora, otra cosa importante decir, que hay algunos grupos de pacientes que van a responder más a los IVP que otros, que es, por ejemplo, los pacientes que tienen un fenotipo más inflamatorio que estenosante, ellos responden mejor a los IVP, y también que las dosis de inducción del tratamiento tiene que ser, ojalá, más prolongada hacia 12 semanas que a 8 semanas. Y hay pacientes que a las 12 semanas responden más que a las 8 semanas como dosis de inducción. Y eso es importante. Ahora, otras terapias antiinflamatorias. Y una cosa importante, que los IVP no solamente actúan por su efecto inhibidor de la bomba de protones, o sea, de la no producción de ácido, sino que también tiene un efecto antiinflamatorio per se. Así que en pacientes que preguntan, o me dicen, doctor, yo no tengo síntomas de reflujo, no tengo acidez, ¿por qué me va a servir? Sirven por un efecto antiinflamatorio tal de estos fármacos. Ahora, otras terapias son los corticoides tópicos de glutio. ¿Ya? Hay varias presentaciones de corticoides tópicos de glutio. Nosotros usamos principalmente dos grupos, que son la budesonida o la fluticasona. Y acá lo importante es que hay diferentes métodos de preparación y de presentación de estos distintos fármacos. Por ejemplo, en budesonida existen las tabletas orodispersables, que están muy frecuentemente usadas en Europa, ya también en algunos países como Canadá, pero por ejemplo nosotros en Chile no tenemos disponibilidad de esas tabletas orodispersables y tenemos la producción de budesonida por un farmacéutico que hace una solución viscosa que permite un poco permitir que el fármaco se quede en el esófago, que es lo que uno busca. Ahí también en las soluciones viscosas puede variar mucho de la concentración del fármaco. Hay veces que se hace muy diluido, entonces al estar tan diluido puede que el fármaco no actúe como uno quisiera o pase directamente hacia el estómago, que es lo que uno no quiere, sino que uno quiere que se quede en el esófago. Y en fluticasona existen en algunos lugares algunas gotas que son nasales que se pueden tragar, y también tenemos estos típicos puff que son inhaladores de dosis medida, que también se puede usar, pero en vez de inhalar el puff, el paciente se lo tiene que tragar, que es lo que uno busca con el efecto. Ahora, respecto al tratamiento con corticoides tópicos de glutio, es muy variable la respuesta porque, como decía, hay muchas presentaciones. Una cosa importante también de hablarle y decir a los pacientes es cómo administrárselo, porque cuando uno toma un corticoide tópico de glutio, el paciente después debería no comer y no tomar agua por la siguiente media hora, porque si yo, por ejemplo, quiero que un corticoide me actúe a nivel esofágico y después me tomo del medicamento un vaso de agua, voy a barrer con ese fármaco, que es lo que uno no quiere buscar. Entonces, eso es muy importante de explicar. Y si uno va a estudios en el mundo real, ¿ya? Por ejemplo, en Europa tienen la EOE Connect, una base de datos importante de respuesta al tratamiento de los pacientes, y ahí hace poquito se vio en el mundo real cuál es la remisión clínico-histológica de los pacientes con fluticasona y budesonida, y se vio que más o menos en globo era aproximadamente un 60% con fluticasona, un 80% con budesonida, remisión clínico-histológica, pero los que ranqueaban superior eran los fármacos que eran estos corticoides con tabletas orodispersables, que son los que tenían mayor respuesta. Y de hecho, los estudios primarios que lograron la aprobación de este fármaco en Europa tenían tasas de respuesta histológica superiores al 90%. Entonces, son fármacos que son muy usados, pero que, claro, lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, no contamos con esos fármacos, y lo que hacemos es mandar a preparar la budesonida en saliva artificial, que hay que mantenerla refrigerada y tiene algunos otros tópicos
y que, claro, existen muchas presentaciones de las farmacéuticas que a lo mejor algunos quedan muy diluidas y que otras, y eso puede variar un poco la respuesta clínica del paciente. Eso respecto a los corticoides. Y otra terapia antiinflamatoria que ya lo mencionó un poco Carolina son las terapias dietéticas. La dieta que tiene mayor respuesta a la dieta elemental, pero que es una dieta que no se recomienda porque es una dieta con baja palatabilidad, que es costosa, esa logra respuesta mayor al 90%. Y las dietas con tratamientos inducidos por pruebas de alergia tampoco se recomiendan, son los que peor andan, más o menos un 35% de eficacia. Y lo que más se usan son dietas de eliminación, que como decía Carolina, actualmente uno busca la eliminación de uno o dos alimentos, básicamente. Lo más frecuentemente que eliminamos también en los adultos son los lácteos. Y eso es una conversación que uno tiene con el paciente sobre qué prefiere, si usar, por ejemplo, inicialmente terapia farmacológica o dietética, y también con todas las consideraciones que habló Carolina, porque hay pacientes también tienen más alergias mediadas por IgE, tienen muchos eventos sociales los adultos, viajan a veces a otros países, entonces que la terapia dietética puede tener algo de dificultad respecto a eso. Y englobo más o menos la terapia dietética, sumando todo, cualquier terapia dietética tiene como un 60% de eficacia también en algunos estudios que hemos visto, pero con variaciones si yo excluyo 6 alimentos, 4 alimentos, 2 alimentos o un alimento. Más o menos la exclusión de un alimento puede ser cercano al 50%, 45%, 46%, como decía Carolina. Ahora, hay pacientes que se presentan con la esofagitis eosinofílica con alguna estenosis, con disfagia y una estenosis, y ahí tenemos otro tipo de tratamientos que son los tratamientos con dilatación esofágica. Cuando se dilata el esófago, en general esto lo hace un gastroenterólogo, y hay varias técnicas para dilatar. Existen las técnicas que son mediante bujías o con balones. Eso mucho también depende del tipo de la estenosis, por ejemplo, que haya, del estrechamiento y también de la experiencia del operador. Y se recetan pacientes que tienen estenosis y que tienen disfagia importante. Muchas veces al comienzo, un paciente que llega con impactación con una estenosis severa, hay que pensar en la dilatación, hay que considerarla. Y lo que es importante es que la dilatación logra mejoría de los síntomas en un porcentaje alto, más del 90%, con baja tasa de complicaciones, general menos del 1% de complicaciones severas, como con hospitalización o con hemorragia, pero que esta terapia no cambia la historia natural de la enfermedad, entonces siempre tiene que ir acompañada de alguna terapia antiinflamatoria. Si yo, por ejemplo, un paciente lo dilato y después lo dejo en su curso normal, porque este paciente tenga más riesgo de restenosis y de nuevas dilataciones que si un paciente, además de la dilatación, yo le doy una terapia antiinflamatoria, que puede ser tanto corticoides, por ejemplo, con lo cual voy a prevenir el riesgo de complicaciones futuras y de nuevas dilataciones, que igual muchas veces los pacientes con una sola dilatación no van a poder resolver sus síntomas y van a tener que tener dilataciones sucesivas hasta lograr el objetivo que uno busca, que el calibre esofágico en adultos, estoy hablando, sea de 16 milímetros o más, que es lo que uno busca en las dilataciones. Pero siempre recordar que esto no es una terapia que va hacia el tratamiento inflamatorio, sino que es una terapia para manejar el síntoma, pero que tiene que ir acompañada, y la estenosis, pero tiene que ir acompañada de una terapia antiinflamatoria. Eso es muy importante respecto a eso. Bien, la siguiente cuestión es cómo elegimos el tratamiento, ¿no? Por hacerlo de manera muy breve, creo que hoy día tenemos datos suficientes para hacer tratamientos individualizados para cada paciente. Sabemos que los pacientes que tienen fenotipos estenosantes, que tienen estenosis o esófago de calibre estrecho, responden muy mal a los IVPs y a las dietas. Y además estos pacientes son los que tienen más síntomas, una enfermedad más grave. Por tanto, de primera elección en ellos deberíamos considerar los corticoides y la dilatación. ¿Vale? Luego después, en una segunda fase, cuando la enfermedad esté controlada, podemos plantear otras alternativas. Si un paciente aparece con un fenotipo inflamatorio o un fenotipo mixto, es decir, sin mucha estenosis aparente, aquí es importante tomar una decisión compartida con el paciente y con su familia, ¿no? Aquí podemos utilizar cualquiera de las alternativas terapéuticas que hemos hablado anteriormente, ¿no? La dieta, los IVPs, los corticoides, teniendo en cuenta pues, el coste, la accesibilidad, el estilo de vida del paciente, la disponibilidad de distintas medicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que saber, el paciente tiene que estar informado bien de cuáles son las modalidades de tratamiento porque tiene que comprometerse en ese tratamiento. Cuando un tratamiento es eficaz para la esofagitis eosinofílica de inicio, suele seguir siendo eficaz a lo largo del tiempo. Es decir, el paciente que responde a una dieta sigue respondiendo a la dieta, el paciente que responde a un IVP sigue respondiendo al IVP, en tanto que cumpla con el tratamiento prescrito. La principal causa de pérdida de respuesta es la pérdida de adherencia. Es decir,
Otro paciente con otra enfermedad alérgica que puede tomar un tratamiento, por ejemplo, con un inhalador para el asma bronquial estacional, es un concepto distinto al de esofagitis eosinofílica. Aquí la adherencia tiene mucha más importancia. Habrá que utilizar, siempre que la enfermedad está controlada, las dosis mínimas eficaces. Y para ello, pues tenemos que documentar de manera objetiva, con endoscopia y con biopsia, la eficacia de cualquier alternativa terapéutica que propongamos al paciente o que el paciente nos proponga. Si reducimos la dosis, habrá que comprobar después de un tiempo, con endoscopia y con biopsia, que la dosis elegida para el mantenimiento a largo plazo de la enfermedad sigue siendo eficaz. Y el último punto es, ¿en qué pacientes los médicos tenemos que estar más sensibilizados para fomentar la adherencia al tratamiento perfecta? Pues en principio en todos, pero especialmente en 3 grupos de pacientes. Son aquellos que han debutado con una enfermedad grave desde el inicio, por ejemplo, con una rotura esofágica, con una perforación, con una necesidad de tener que ir a urgencias a que les traigan un trozo de alimento atascado. Aquí hay que ser especialmente insistentes en mantener la enfermedad controlada a largo plazo y ser adherentes al tratamiento. En segundo lugar, aquellos pacientes que presentan una enfermedad estenosante. Tan pronto se detenga el tratamiento, la estenosis va a reaparecer. Y en tercer lugar, los niños, con independencia de cómo sea el fenotipo de la enfermedad, precisamente porque queremos que el niño normalice cuanto antes su forma de vida, su forma de alimentarse y que podamos prevenir esas complicaciones crónicas de la alimentación que hemos comentado en el bloque anterior. Adelante, Carolina. Bien, pues uno de los aspectos que más os preocupa y que más nos comentáis en las consultas es sobre la seguridad, ¿no?, de los tratamientos, porque lógicamente nos preocupan, ¿no?, los posibles eventos adversos y especialmente en pediatría, cuando, como estamos hablando, son tratamientos a largo plazo. En ese sentido, yo creo que lo primero es mandar un mensaje de que verdaderamente hay bastantes datos de que los fármacos que utilizamos, me refiero a IVP y corticoides tópicos deglutidos en la esofagitis eosinofílica, son bastante seguros y tienen un buen perfil de seguridad utilizados adecuadamente, ¿no? Ya sabéis que los IVPs, bueno, pues es un fármaco que probablemente sea el más utilizado de los más utilizados del mundo, no siempre con una indicación clara, sino a veces porque se utiliza por las propias personas sin ninguna indicación médica, pero en el caso de la esofagitis eosinofílica estamos hablando de un tratamiento eficaz para una enfermedad que ya tiene sus efectos secundarios y son muy importantes. Y realmente el riesgo-beneficio es claro, ¿no? Se ha hablado de muchos posibles efectos secundarios de los IVP a largo plazo, esa afectación renal, afectación ósea, infecciones, etcétera. Pero en realidad hay, por lo menos especialmente en trabajos relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico en adultos, tratamientos muy prolongados de hasta 12 años en los que se ha visto que efectos secundarios importantes no se producían, ¿eh? Y por tanto, también vamos teniendo datos de series y de registros y de trabajos en esofagitis eosinofílica en el que el número de efectos secundarios es muy bajo. En general, se suelen producir cuando se producen al inicio del tratamiento, tipo diarrea, cefalea, y se solucionan muchas veces o incluso a veces cambiando de preparado y solamente en algunos casos hay que retirarlo. También hay preocupación sobre si interfiere con la absorción de hierro y con la absorción de vitamina B12. Bueno, pues estos son preocupaciones que pueden existir, pero en la mayoría de los casos, haciendo en ocasiones controles, no hemos observado que se produzca este efecto. Con respecto a los corticoides, la budesonida tópica, que da todavía más preocupación, me gustaría comentar en primer lugar que el preparado que se da, tanto si es budesonida como si es fluticasona, son corticoides que están diseñados para su administración tópica, lo que quiere decir es que tienen muy poca biodisponibilidad, es decir, se absorben muy poco, sino que más bien actúan en el punto donde se aplican, ¿no? Y luego además hay que tener en cuenta que en el caso de la aplicación en el esófago, por ejemplo, con respecto a lo que ocurre en el pulmón, pues posteriormente lo que se pueda absorber pues va al hígado y ahí pues sufre una transformación y no, digamos, se disemina al resto del organismo. No tiene ninguna comparación con los corticoides orales en pastillas que se pueden tomar, que evidentemente tienen muchos efectos secundarios asociados. ¿Qué se ha visto en concreto a largo plazo en la esofagitis eosinofílica?
Pues fundamentalmente el efecto secundario más importante ha sido la aparición de cándida en el esófago, que en general es como un hongo, sabéis lo que es la cándida, que se produce en las mucosas y que puede proliferar, que generalmente se diagnostica de manera incidental cuando se hace una endoscopia, que no suele dar clínica y que se suele solucionar con tratamiento adecuado con un fármaco específico para este hongo, pudiendo mantener el tratamiento. ¿Y qué ocurre con la función de las suprarrenales, que también es algo que preocupa? Pues se han comunicado, ¿no?, en muchas comunicaciones científicas, pues que pudiera disminuir la función adrenal en test que se han hecho en sangre, que no siempre han sido todos de la misma manera, con variaciones en cómo se han hecho, pero realmente no se ha comunicado ningún caso de que exista una clínica de insuficiencia adrenal. Esto, bueno, pues es algo que hay que monitorizar de vez en cuando, tenerlo en cuenta, sobre todo en caso de niños que tengan otros corticoides además inhalados o cutáneos. Y bueno, pues es un tema que se puede vigilar. Y el crecimiento. Pues el crecimiento, realmente hay pocos estudios reales que os pueda yo comentar, pero sí bastante experiencia clínica en la que, bueno, pues hay ya pacientes tratados durante mucho tiempo, años, 6, 8, 10 años, y en los que estamos viendo un crecimiento adecuado de acuerdo a su edad, sexo y estadio puberal. Quizá comentar, pues, que es lo que comentaba antes, ¿no?, que la propia enfermedad puede afectar también directamente al crecimiento. Y ya con respecto a las dietas, incidir únicamente en lo que he comentado antes del impacto en la calidad de vida, que es algo que hay que tener en cuenta y que varía de persona a persona y en cada circunstancia. Y bueno, pues por supuesto no tiene efectos secundarios porque no es un fármaco, pero sí que también puede ocurrir algunos efectos a largo plazo que no son muy comunes, pero que sí que hay que tenerlos en cuenta, que sí que se ha descrito que en pacientes que se les ha eliminado, por ejemplo, la leche u otro alimento durante mucho tiempo, teniendo bajo control la esofagitis eosinofílica, al reintroducirlo, pues algunos de ellos pueden hacer reacciones de tipo IgE mediada, es decir, aparecer una nueva forma de alergia. Esos han sido muy pocos casos descritos para muchísimos tratamientos dietéticos administrados en el mundo y, por tanto, no debe ser algo que contraindique, por supuesto, la dieta, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una base alérgica muy, muy, muy importante. Ahora, bueno, con respecto un poco a otras terapias, como las terapias biológicas, me gustaría decir, bueno, que la esofagitis eosinofílica es una enfermedad inmunomediada, ¿cierto? Hay una respuesta TH2, y en ese contexto que han aparecido moléculas biológicas que son anticuerpos monoclonales dirigidos a distintas partes de esta señalización TH2. El que está aprobado por la FDA, por la EMA, es el dupilumab. Este es un anticuerpo monoclonal que va contra el receptor de la subunidad alfa, el receptor de interleuquina 4, y esto bloquea dos vías, que es la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Está aprobado tanto en adultos como en niños, y en general la administración es una administración semanal, subcutánea, en los pacientes adultos, que son de 300 miligramos subcutáneos a la semana, con lo que se logró en 24 semanas una respuesta tanto histológica como clínica. Y acá es importante decir en qué pacientes yo considero el uso de dupilumab. En general, estos fármacos también han sido probados por otras indicaciones de patologías atópicas o alérgicas, por ejemplo, un asma moderado severo, prurigo nodularis, rinosinusitis crónica con pólipos, también dermatitis atópica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene mucha comorbilidad atópica o alérgica, que tiene otra indicación por el fármaco, a lo mejor usar el dupilumab me puede servir para atacar todas estas enfermedades de manera junta, por ejemplo, la dermatitis atópica con la esofagitis eosinofílica. También puede ser considerado en pacientes que no tengan adherencia a fármacos de uso diario, como la budesonida, por ejemplo, y quisieran usar esta administración, o en pacientes que no logran una respuesta histológica, una remisión histológica con terapias de primera línea, que son las que hablamos antes, o que han hecho muchos efectos adversos a terapias de primera línea. Por ejemplo, un paciente que siempre hace mucha candidiasis esofágica, que muy, muy recurrente, uno podría considerar usar estas terapias biológicas. Y los estudios han mostrado inicialmente en adultos, pero también en niños, su utilidad. Y en eso, bueno, la doctora Carolina nos va a contar un poco sobre las dosis en pediatría, cómo usarlo y las indicaciones respecto a eso. Muchas gracias, Javier. Siendo muy breve, las indicaciones son las mismas que ha comentado Javier. En caso de que el paciente no responda, sea intolerante o esté contraindicado el tratamiento de primera línea que hemos comentado, pero también si
hubiera una comorbilidad alérgica que tuviera indicación para el dupilumab, que en el caso de los niños sería la dermatitis atópica, por ejemplo, grave a partir de los 6 meses y moderada a partir de los 12 años, y el asma eosinofílico grave también a partir de los 6 años. Y con respecto a las dosis, comentar que el fármaco está aprobado a partir del año, de los 15 kilos, y que en los que tienen entre 15 y 30 kilos se administra 200 miligramos cada 2 semanas, en los que tienen entre 30 y 40 kilos 300 miligramos cada 2 semanas, y por encima de 40 kilos ya es la dosis del adulto de 300 miligramos cada 2 semanas. Y que afortunadamente pues, se han hecho ensayos clínicos en niños demostrando su eficacia y por tanto está aprobado, como digo, a partir del año de edad. Muy bien, la siguiente cuestión es plantearnos si estos fármacos nuevos biológicos son seguros a corto plazo. Parece que sí, porque los ensayos clínicos a 1 año así lo atestiguan, pero más importante a largo plazo, porque estamos hablando de una patología crónica. La realidad es que sí, dupilumab es un fármaco que lleva ya varios años utilizándose para tratar otras formas de alergia. Se aprobó inicialmente para el tratamiento de la dermatitis atópica, posteriormente para el asma bronquial y otras indicaciones, de manera que cuando han llegado a la esofagitis eosinofílica ya teníamos experiencia acumulada de varios miles de pacientes tratados anteriormente con este fármaco. Dupilumab es un fármaco que no es inmunosupresor, es un fármaco que es inmunoregulador, es decir, corrige una alteración en la respuesta inmune de este paciente, pero no suprime la respuesta y por tanto no aumenta, y esto hay datos sólidos publicados de manera reiterada en la literatura médica, no aumenta el riesgo de presentar infecciones y además no aumenta el riesgo de poder presentar cáncer. Sí que es cierto que dupilumab tiene algunas pequeñas particularidades que hay que conocer y que no tienen mayor importancia. La primera de ellas es que los pacientes que están tratados con este fármaco pueden presentar en su analítica de sangre un aumento transitorio en el número de eosinófilos, cosa que no tiene absolutamente ninguna relevancia y que ni siquiera es necesario monitorizarlo. No hay que pedir una analítica en un paciente con esofagitis eosinofílica para ver si le suben o no los eosinófilos en sangre cuando está en tratamiento con dupilumab. Y la segunda cuestión es que en pacientes con dermatitis atópica y exclusivamente hasta la fecha con dermatitis atópica, se ha documentado que puede aumentar un poco el riesgo de presentar sequedad ocular. Este efecto adverso parece que está muy condicionado por el hecho de que el paciente tenga dermatitis atópica y no se ha documentado en pacientes tratados con dupilumab por otras enfermedades. Ahora, respecto un poquito a la impactación esofágica, que una de las consecuencias de la esofagitis eosinofílica, una de las manifestaciones que puede ser, acá es importante decir que cuando la comida se queda impactada en el esófago, no es lo mismo que la comida se quede impactada en la vía aérea, que es una preocupación de los pacientes. O sea, estos pacientes que cuando tienen impactación esofágica pueden seguir respirando, pueden hablar, pueden comunicarse. Entonces, si ocurre una impactación esofágica, primero, como mantener la calma. Acá muchas veces pedir ayuda si uno está acompañado, decir que tuvo una impactación esofágica. Yo no recomiendo tampoco inducirse el vómito, porque hemos visto muchas veces que los pacientes al hacer esta maniobra de inducirse un vómito aumenta mucho la presión esofágica y eso puede hacer que incluso el esófago se rompa, que eso puede ser una manifestación más grave. Y en esto que el paciente puede seguir respirando, si tiene una impactación esofágica, una vez que pide ayuda, muchas veces el paciente se traslada a un servicio de urgencia, se evalúa. Muchas veces en el camino del servicio de urgencia esta impactación ya resuelve, la comida pasa, pero si hay una impactación que se mantiene, ahí el tratamiento muchas veces es ir con endoscopía a la extracción de este cuerpo extraño alimenticio, desde el bolo alimenticio. Entonces ahí muchas veces estos pacientes, cuando tienen una obstrucción completa, empiezan a salivar mucho porque no pueden deglutir su propia saliva. Estos pacientes a veces hay que hacer estas endoscopías con una vía aérea protegida en estos casos y hasta la extracción del cuerpo extraño. Y acá es importante, bueno, que lo voy a volver a recalcar, que si un paciente que debuta con impactación esofágica y yo le hago una extracción de un cuerpo extraño alimenticio, la toma de biopsia en un paciente que no tiene el diagnóstico, para así hacer el diagnóstico esofagitis eosinofílica y tratar. Pero eso es lo más importante, que esto no es lo mismo que un atragantamiento, que por ejemplo cuando la carne o algo se va a la vía aérea, que ahí sí el paciente no va a poder respirar y está la maniobra de Heimlich que conocemos, sino que esto es una impactación a nivel esofágica. Ya, eso hacer un poco la diferencia, que hartas preguntas del chat van respecto a eso.
Bien, pues seguimos con el tema de la adherencia al tratamiento, si se puede suspender alguna vez. Esto es un aspecto que ya se ha tratado previamente, lo ha comentado también Alfredo. Bueno, pues sabemos que la enfermedad en general es crónica, con una alta tasa de recurrencia tras la interrupción de los tratamientos. No solamente se ha visto esto en registros, sino también, por ejemplo, cuando se han hecho estudios de mantenimiento haciendo ensayos clínicos, pues la rama de placebo frente a la rama que tiene tratamiento, se ha visto que la tasa de recurrencia, tanto clínica como a nivel endoscópico histológico, es mucho mayor. Y también incluso se ha visto que, por ejemplo, aquellos pacientes que no acuden a las consultas tienen un tiempo en el que, digamos, no se siguen, no hacen tratamiento por encima superior a 2 años, pues tienen también mayor riesgo de tener impactaciones o de tener luego una fibrostenosis. Por tanto, la adherencia al tratamiento es fundamental, ¿no? Ha comentado él que es verdad que hay un pequeño porcentaje de pacientes, especialmente pediátricos, que con tratamiento dietético, tras la reintroducción de los alimentos, pues no han recaído posteriormente, incluso a largo plazo. Y en concreto, yo también tengo la experiencia personal de 2 pacientes en los que eso ha sucedido. En las poquitas series que se han publicado viene a ser un 5 o un 8%, es decir, que es poco frecuente. Pero bueno, es verdad que podrían existir y que estamos identificando fenotipos clínicos o intentamos identificar fenotipos clínicos que pueden tener un distinto comportamiento y puede haber algún fenotipo leve, con poca inflamación, poca clínica, que se controle bien con un primer fármaco antiinflamatorio, por ejemplo, un IBP, en los que, bueno, pues no sea necesario el tratamiento a largo plazo y se pudiera suspender y hacer, por supuesto, una monitorización tanto clínica como endoscópica posterior para saber si hay esa recurrencia o no, porque bueno, pues ese tipo de pacientes, digamos que los estamos viendo y estamos identificando como realmente no todas las formas de manifestación o de evolución son las mismas y podrían beneficiarse pues de un seguimiento durante un tiempo sin necesidad de tratamiento. Quiero simplemente ya por último decir que en este tema de la adherencia es fundamental hacer una buena transición de los pacientes desde el cuidado pediátrico al cuidado adulto, que eso es algo que hay que trabajar, que cada vez se está haciendo más unidades, pero es muy importante porque estamos trabajando con ellos desde niños y muchas veces ese momento en el que saltan un poco a veces al vacío porque no tienen una referencia o porque van a otra unidad de adultos que a veces no están tan especializados o que tienen muchísimos más pacientes o que lo llevan de otra manera, pues hay mucha pérdida de seguimiento, incluso a veces también de dejar los tratamientos. Bien, y vamos ya a enfilar la recta final de este webinar con el último tema, que es un tema importante y cada vez más porque la enfermedad cada vez es mucho más frecuente, que es el tema de la esofagitis eosinofílica durante el embarazo. Y esto es importante porque un 25% de los pacientes son mujeres. Habitualmente esto es una enfermedad de gente joven, hemos comentado, de niñas que van a llegar después a ser madres y por tanto tenemos que empezar a responder a las incógnitas que se van a presentar. Y la verdad es que tenemos muy pocos datos en la literatura para apoyar nuestras decisiones que tienen que tomarse de manera muy juiciosa y de manera consensuada con los pacientes. Sí que tenemos bastante claro, a partir de datos de un registro de Suecia, que la esofagitis eosinofílica no reduce la fertilidad, es decir, las esperanzas de poder tener hijos de una paciente con esofagitis eosinofílica son exactamente las mismas que la población general. Tener esofagitis eosinofílica no aumenta la prematuridad, es decir, no nacen los niños antes de tiempo con las complicaciones que eso lleva asociado y tampoco aumenta el riesgo de presentar malformaciones. Una vez que ya estamos en el embarazo, ¿qué ocurre con estas pacientes? Bueno, pues tenemos pocos datos. Hay un trabajo de Suiza en el que se recogen datos de 34 embarazos, que son muy pocos, y nos dicen que los síntomas tienden a mejorar durante el embarazo. 2 de cada 3 pacientes están mejor de sus síntomas durante el embarazo, lo cual es una cuestión bastante común a otras enfermedades en las que hay una mediación del sistema inmune. Respecto a los tratamientos, no hay una pauta clara que podamos recomendar. En esta serie suiza había pacientes que mantenían el tratamiento, pacientes que reducían la dosis e incluso pacientes que suspendían el tratamiento sin que hubiese un criterio claro. Pero en general podemos decir que los tratamientos para la esofagitis eosinofílica los podemos considerar, entre comillas, seguros durante el embarazo. Las dietas, por supuesto, que no tienen ningún efecto adverso esperable durante el embarazo, si
la mujer está correctamente suplementada para poder recibir todos los nutrientes importantes. Los corticoides tópicos utilizados a dosis muy bajas, por ejemplo, podemos tratar pacientes con dosis de 1 miligramo de budesonida al día. Los corticoides tópicos a esta dosis son seguras durante el embarazo y sabemos que los inhibidores de la bomba de protones no aumentan el riesgo de presentar malformaciones. Eso está bastante claro. ¿Tenemos alguna duda de si podría aumentar un poco o no el riesgo de presentar infecciones en el torno al final del embarazo o en las primeras etapas del niño? No está claro. O sea, no me hagáis mucho caso sobre esto porque es un motivo todavía de estudio. De dupilumab hay menos datos. Sabemos que en animales dupilumab no reduce la fertilidad, no aumenta las malformaciones, es un tipo de inmunoglobulina que es la IgG4, que es muy segura, no pasa la placenta hasta el final del embarazo y esto le confiere, pues a priori, garantías de poder utilizarse con seguridad durante la mayor parte del embarazo. Tenemos datos de pacientes tratadas con dupilumab por otras indicaciones diferentes a la esofagitis eosinofílica y los resultados de estos embarazos son favorables, pero en ausencia de mejor evidencia científica, las decisiones se tienen que hacer de manera consensuada, informada y compartidas con la paciente. Pues por mi parte, Zoraida. Muchísimas gracias a todos. Ahora Víctor Sí, va a cerrar el webinar y con unas preguntas que tiene, ¿vale? Que vaya muy bien. muchas gracias. Bueno, sé que Zoraida y doctor Lucendo, perdón, sé que tenéis que salir corriendo, o sea que os dejamos ir. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro esfuerzo. Le pediría si pudiera ser que los doctores Chajuan y Gutiérrez se quedasen unos minutos más, porque creo que hay algunas preguntas que creemos que son muy importantes que respondamos. Hay cientos de preguntas en el chat y en el Q&A que las responderemos todas en su debido tiempo, pero hay algunas que creemos que son importantes que se respondan aquí en público. Primero, hay bastantes comentarios preguntando si los pacientes pueden cambiar de budesonida viscosa a Aljorbeza. O sea, si la tienen disponible, sí se puede cambiar. En mi país, por ejemplo, en Sí, Chile no tenemos budesonida dispersable, pero en España sé que está disponible. La doctora Gutiérrez nos puede contar un poco más. Sí, bueno, en España está disponible, pero está financiado únicamente a partir de los 18 años, ¿vale? Es decir, que en concreto en la población pediátrica no podemos utilizarlo en este momento porque no está financiado ni aprobado. En el caso de los adultos, pues sí, y efectivamente está financiado y aprobado y muchos pacientes pues están pasando la budesonida viscosa a la orodispersable, al Aljorbeza. Nosotros en niños utilizamos formulaciones que se preparan en las farmacias, que ya las tenemos pues un poco estandarizadas con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en concreto. Y sí quería comentar que ha existido un ensayo clínico de una formulación específica oral pediátrica en niños, en los resultados han sido bastante buenos, que también sería como el Jorbeza, pero para niños, y que está pendiente un poco de presentación en la Agencia Europea del Medicamento y que esperamos que dispongamos de ello en el futuro. muchísimas gracias. Les voy a hacer otra pregunta que también ha surgido, que creemos que es interesante. Hay una persona, María, que ha dicho que su hijo fue diagnosticado de EOE a través de unos estudios que se hicieron por unas neumonías repetidas. Entonces, la pregunta es, ¿creen que hay una conexión entre las neumonías y la EOE? Bueno, en principio, no, o sea, la cuestión fundamental aquí es que probablemente lo que pudiera ocurrir en este niño fuera que al no tener una deglución segura, ¿vale?, que puede ser por diferentes causas, no solamente la esofagitis eosinofílica, parte del contenido alimentario realmente no protegiera bien la vía aérea y fuera de la vía aérea y eso pudiera producir la neumonía. Eso puede ocurrir, sobre todo si hay una gran disfunción del esófago, no es frecuente, ¿vale? O sea que son casos, digamos que sí que están descritos y que pueden ocurrir, pero no es la manifestación más frecuente. Es más frecuente que antes los padres y las familias consulten por los vómitos, por el rechazo del alimento, porque no crecen. Pero esa posibilidad sí existe al no haber una deglución segura.
Muchas gracias. Hay otra, bueno, esto es una compilación de varias preguntas o comentarios que nos han hecho en el chat. Hay varias personas que han reportado efectos secundarios al administrar o dupilumab o Jorveza o cualquier otro tratamiento. ¿Qué le pueden recomendar en general a los pacientes cuando detectan un efecto secundario con cualquier tratamiento en EOE? O sea, ¿cuál sería su primer paso o los pasos a seguir? En adultos, bueno, depende del efecto secundario. Como decía la doctora Gutiérrez, también, por ejemplo, los IVP, hay veces que con algunos IVP se genera cefalea o otro efecto adverso, eso no puede cambiar de fármaco o también puede cambiar de terapia de primera línea, así que los efectos adversos se hacen muy intolerables. Hay efectos adversos que tienen un tratamiento específico, por ejemplo, las candidiasis esofágica en pacientes con corticoides tópicos tienen un tratamiento específico que uno la puede tratar. Y en dupilumab también, por ejemplo, pueden haber algunos efectos adversos respecto a molestias en el sitio de inyección y por eso es importante también cambiar el lugar del sitio de inyección del medicamento, que eso básicamente los efectos adversos que podemos encontrar. Yo añadiría que, bueno, sí, realmente lo primero que tienen que hacer es consultarlo a su gastroenterólogo y a su pediatra gastroenterólogo en ese caso. Y, bueno, de acuerdo con todo lo que ha comentado Javier, únicamente, por ejemplo, en el caso del dupilumab, el tema de dolor en el sitio de inyección, pues a veces también otra opción que hemos visto pues, en niños especialmente, hay administración en pluma y administración en jeringa. Administración en pluma, para algunos niños el contenido pasa demasiado rápido y eso les produce mucho más dolor y prefieren la administración en jeringa, que intuitivamente nosotros les indicamos más la pluma porque no ven la aguja, pero en algunos casos ese dolor en esta inyección se ha solucionado, por ejemplo, utilizando la jeringa y dosificando la medicación de una manera un poquito más lenta que con respecto a la pluma. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, y ya casi que las una o dos últimas preguntas. Esta es de Shirley, nos preguntaba, dice, mi hija tiene 10 años, hace 4 años diagnosticaron EOE, ella tiene inmunodeficiencia primaria y alergias múltiples, perdón, su tratamiento es omeprazol y dieta, y vamos a iniciar dupilumab, pero no se inició por sospecha de microsis fungoide. ¿Qué tan cierto es que si se confirma microsis no se puede aplicar dupilumab? Bueno, la verdad es que es un caso complejo. Verdaderamente la cuestión de uno de las vías que bloquea el dupilumab es fundamentalmente la vía que también está relacionada con las infecciones por parásitos, infecciones por helmintos. Entonces, en ese caso, pues sí que probablemente tiene que ser cuidadosamente considerado y probablemente no estaría indicado. Vale, gracias. No sé si, bueno, Javier, si quieres añadir algo en cualquier momento, por favor, párame, porque no te veo. Estoy mirando el chat y eso y no veo la cara. Creo que una última pregunta que creo que es importante porque aplica a muchas otras preguntas del chat. Esta es de Cintia. Dice, mi hijo tiene 6 años, está con budesonida, perdón, oral funcionando, pero nos gustaría que dejara de tomar corticoides. Sería postulante a dupilumab. ¿Cómo conseguir el cambio de tratamiento? Y yo creo que esto aplica a muchas otras preguntas también. ¿Qué deben hacer los pacientes que ya saben que hay otros tratamientos disponibles o que pueden estar disponibles en su país? ¿Cuál sería ese primer paso o qué deberían hacer para intentar ver si hay otro tratamiento mejor para su caso? Brevemente, porque supongo que Javier también te querrá comentar, en el contexto de cada país es diferente. En España, en concreto, el dupilumab está autorizado y financiado para las indicaciones que hemos comentado antes, es decir, cuando fracasa o es intolerante o está contraindicado el tratamiento de primera línea o se tiene una comorbilidad atópica con indicación para dupilumab. Entonces, si un paciente está controlado sin efectos secundarios, sin intolerancia, sin contraindicación, con un corticoide, en principio no sería candidato, ¿no?, al tratamiento con dupilumab en ese contexto. Y probablemente, bueno, pues se puede seguir controlando perfectamente con la budesonida. Algo parecido, si un paciente responde bien a terapias de primera línea, tampoco cambiar a dupilumab. En general, el dupilumab también en nuestro país, por ejemplo, tiene el problema del costo, que es un costo muy elevado. Entonces, en general, las indicaciones básicamente tienen que ver también con las comorbilidades atópicas importantes, severas, que pueden ir en ese contexto. Pero eso también hay que tomar en cuenta el juego.
depende del financiamiento también de los medicamentos, de cada uno de los medicamentos también. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, podríamos estar 5 horas respondiendo todas las preguntas que tenemos y ojalá tuviéramos el tiempo y seguro que tenemos todas vuestras preguntas guardadas e intentaremos responderlas lo máximo posible. Y aquí tienen, no sé si lo están viendo en pantalla, ¿me puedes confirmar si se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, vale, perdón. Aquí tienen un email al que pueden hacer cualquier otra pregunta. Como ya he dicho, las preguntas que ya nos han hecho las guardaremos, intentaremos responderlas todas. Aquí tienen también la web del Día Mundial de la EOE, donde pueden encontrar más información y todos los links de todas las organizaciones de pacientes de varios países. Espero que haya alguna que esté en su región o en su país y les recomiendo que hablen con ellos. Esas organizaciones de pacientes de estos países tienen un conocimiento increíble y son vuestra primera ayuda de defensa en muchos casos, ¿no? Para ayudaros a educaros y empoderaros y a ver cómo podéis mejorar vuestra calidad de vida. Por último, me gustaría agradecer a los sponsors que han hecho posible todo, no solo el lanzamiento del Día Mundial de la EOE, sino todo ese trabajo que llevamos haciendo desde la Alianza, Sanofi, Regeneron, Dr. Falk y Takeda. Y por supuesto, muchísimas gracias a los doctores Chajuan y doctora Gutiérrez por vuestro tiempo. Apreciamos muchísimo que habéis estado esta hora y media con nosotros. Sabemos que estáis súper ocupados y muchísimas gracias a todos los participantes que habéis venido y a Zoraida que ya se ha tenido que ir porque se ha tenido que ir corriendo a otro hospital. La vida de las organizaciones de los pacientes son así. Muchísimas gracias y feliz Día Mundial de la EOE a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. A usted.